Si os pregunto qué pasa después de los panes y los peces, bueno, ubicamos la historia de la multiplicación de los panes y los peces, más o menos, o sea, en la historia no, pero sabemos que un día una multitud considerable, 5.000 hombres, no se contaban ni mujeres ni niños, fueron cerca de los discípulos y los discípulos los alimentan con, igual la lío, 2 panes y 5 peces. No la he liado. 2 panes y 5 peces. 5 panes y 2 peces solo. Mejor todavía. 5 panes y 2 peces. Y alimentan a 5.000 hombres, sus mujeres y los niños. ¿Qué pasa después de eso? Porque después de eso me imagino que los discípulos, o sea, mi concepción era que los discípulos se habrían quedado a gusto, ya hemos cumplido con la misión del día. ¿Qué pasa? ¿Alguien sin abrir Biblia y que no sea mi padre que he compartido con él la predicación, alguien sabe qué pasa después? Bueno, sí. Una vez ya está todo recogido, ya está todo limpito, han recogido, han reciclado. ¿Qué pasa después de eso? Ah, vale. ¿Es alguien, un valiente? Sí, habrá que leer. Claro. Mi madre es una avanzada también, como la escucha en casa. Vamos a leer Mateo. Voy a pedir un voluntario. Si no sale nadie, mi dedo escoge voluntario. Mateo 14, del 22 al 33. Mateo 14, 22 hasta el 33. ¿Un valiente? Marta. Espera, Marta, que te tengo que dar esto. Ven, ¿puedes venir? Ven aquí. Me alejo un poco. 14, 22. Tienes que encender el micro, ahí. Eso es. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Hasta qué, perdona? Hasta el 33. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias. Si os pregunto, bueno, esta historia también es igual o más conocida que la de los panes y los peces, seguramente más porque no te tienes que acordar de la cifra de los panes ni de los peces. Si os pregunto de qué trata esta historia, tema principal, enseñanza principal de esta historia, la respuesta primera es una pregunta de la misma manera el ¿cómo estáis? Esto también es pregunta. Vale, primera cosa. Segunda, más cosas que os dicen este pasaje. Con libertad, seguramente nada estará mal. Confianza. Gracias. Es el único que hace milagros.
¿Algo más? ¿Algo nuevo? ¿No? Vale. Como es un pasaje tremendamente famoso, lo que voy a intentar es, lo que he hecho es sacar puntos que al menos yo siempre he pasado por alto. Puntos que no se centran en el momento en el que siempre nos hemos centrado, que es en el que Pedro camina por las aguas. No, obviamente vamos a hablarlo porque está ahí, pero no es el punto en el que quiero llegar hoy, sino poder tener una visión general de lo que habla este pasaje. Y quiero que nos fijemos en una cosa importante. El primer versículo nos da algo que contradice mucha de nuestra concepción como creyentes. Primer versículo, versículo 22, en la Nueva Traducción Viviente dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Es decir, todavía no se habían ido de los panes y los peces y Jesús, con toda la sabiduría, con todo el conocimiento, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo que se iban a encontrar arriesgando sus vidas en medio de un lago, en medio de una tormenta, les dice: tenéis que ir para allá. Y eso muchas veces, en mi cabeza de cristiano de toda la vida, mi cabeza explota. ¿Cómo puede ser que Jesús, que es Dios, sabiendo lo que va a pasar, envía a gente a la que ama y a la que está enseñando a arriesgar sus propias vidas? ¿Habéis pensado alguna vez eso leyendo este pasaje? Es Jesús quien a veces, no digo que todas las tormentas de nuestras vidas sean provocadas por Jesús, porque la Biblia dice, el diablo está ahí como león rugiente y hace su tarea, pero hay veces que Jesús sabe que te vas a encontrar con una tormenta y te manda para allá. Versículo 25 da otro detalle importante. Me gusta más la versión que ha leído Marta. Yo en la NTV dice: a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando la NTV dice esto, es porque, como ha dicho Marta, es la 4ª vigilia de la noche. Hay la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia y la 4ª vigilia. No hay más vigilias. A partir de ahí empieza el día. A las 6 de la mañana, de la madrugada, para algunos, empieza el día. Esa es la 4ª vigilia, ese plazo de tiempo entre las 3 y las 6. Y quiero que entendamos algo. ¿Por qué? O sea, si Jesús lo que pretendía era liberar a los discípulos de la tormenta, ¿por qué no se presenta en la primera vigilia? Tampoco habíamos pensado eso en la vida, ¿no? Leyendo este pasaje. Si Jesús lo que quiere es aliviarte de tu tormenta, si Jesús lo que quiere es que tú estés bien, ¿por qué no viene en la primera vigilia? ¿Por qué se espera la 4ª vigilia? ¿Cuántos llegamos con fe a la 4ª vigilia? La primera vigilia es fácil porque tienes más o menos reciente que Jesús te ha dicho ve para allá. En la segunda vigilia todavía más o menos lo recuerdas. En la tercera vigilia, de madrugada, en medio de un lago, con 12 tíos que están igual de agobiados que tú, en medio de una tormenta dura, asustados estaban los discípulos, que eran pescadores algunos, asustados. La tercera vigilia, me imagino que las piernas ya fallaban. La 4ª vigilia es cuando Jesús llega. En la 4ª, Jesús se presenta. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no está diseñado para aliviarme, no está diseñado para descargarme o para sacarme de los problemas, de las tormentas. El tiempo de Dios está diseñado para enseñarme. Está diseñado para hacerme crecer en muchas diferentes áreas de la vida. En este caso sabemos que era hacerles crecer en la fe, en la confianza. La 4ª vigilia. Dios se presenta en la 4ª vigilia. Nunca hay que olvidar esto. Porque a veces parece que los manda al lago y cuando hay un problema, Dios aparece. No, Jesús. Jesús no aparece en ese momento. Jesús aparece bastante más tarde, de madrugada. Más o menos alimentaron para comer a los panes y los peces en la comida.
por ahí entre las 12 y las 3 del mediodía. 12 horas han pasado. Yo no sé cuánto tardaron en ir a la barca, cogerla y meterse hasta dentro del lago. Pero que 5 horas luchando contra una tormenta y Jesús no se presenta. ¿Y dónde está Jesús? Hay algo que es maravilloso. Hay un pastor americano que tuvo la oportunidad de ir a Israel, no será el único, y estaba haciendo el tour de los sitios en los que Jesús menciona la Biblia que ha estado, ¿vale? Eso es, cuando vas a Israel, me imagino que una de las razones por las que vamos los cristianos o queremos ir a Israel es para ver cosas que salen en la Biblia. Dice este pastor que le llevaron al monte en el que el versículo 23 dice que Jesús fue a orar. Dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Con todo esto, los discípulos por ahí. Dice este pastor que cuando subió a la montaña, el guía les dijo, quedaos aquí, yo me voy. Obviamente no te vas a ir porque estás en un sitio que no conoces. Y se preguntaron, él estaba con su mujer, se preguntaron por qué nos está dejando aquí. A los 15 minutos se puso a llorar. Se puso a llorar porque se estaba dando cuenta, a los 15 minutos se dio cuenta, desde que esa montaña en la que estaba se veía perfectamente el lago en el que estaban los discípulos en medio de la tormenta. Y Jesús estaba en esa montaña viendo, pudiendo ver lo que estaban los discípulos, dónde estaban, cómo estaban, lo que estaban haciendo. Y se acordó de todas esas veces en las que nosotros pensábamos que estábamos solos en el lago, pero en realidad seguimos bajo control del que tiene el control. Eso, me hubiera gustado traer una foto, pero la verdad, entre el día de ayer y anteriores me ha sido complicado. Pero es muy gráfico ver la montaña y a su pie el lago para poder ver que Jesús tenía a simple vista todo lo que estaba ocurriendo. Bien, tenemos a unos discípulos metidos en una barca con problemas, a un Jesús orando en el monte. Los discípulos tenían un simple mandato: ve y cruza el lago. Jesús no les dice nada más. Quiero preguntar algo, y eso aquí no quiero respuesta en voz alta, si no queréis. Cuando nosotros tenemos una carga que sabemos que le ha puesto el Señor, nosotros tenemos un mandato, un comando del Señor para hacer o decir o pensar algo, y nos encontramos con una tormenta, ¿verdad que muchas veces pensamos que la tormenta significa que quizá no he escuchado bien a Jesús? Quizá Jesús se equivocó, es más atrevido pensarlo, pero quizá algunos lo hemos pensado. Quizá Jesús no tuvo en cuenta que hoy hay tormenta, ya mañana cojo el barco cuando la cosa se calme y cruzo el lago. Pero es que no, es que Jesús te ha dicho, ve y cruza el lago. Las tormentas en nuestras vidas no siempre son señales de que es el camino incorrecto. No siempre. Casi nunca, cuando tenemos un mandato del Señor, por muchas dificultades que hayan en nuestro propio lago, por muchas tormentas, olas y viento que podamos encontrarnos, nunca es una señal de que Jesús se ha equivocado. Nunca. Entonces, ¿qué hay que hacer? No gastes energía en salir de esa tormenta, porque Jesús ya sabía que te la ibas a encontrar. Intenta aprender qué quiere enseñarte Dios con esa tormenta. No intentes sobrevivir a la tormenta, eso lo vas a hacer, tienes a Jesús contigo. Intenta aprender por qué Jesús me ha puesto hoy, esta noche, en mi lago. ¿Por qué debo cruzar ahora sabiendo que hay tormenta? ¿Qué quiere enseñarme Jesús con esta tormenta? Y esta pregunta, la Biblia no lo dice, no sé si pasaba por la cabeza de los discípulos, pero era la pregunta correcta. Sabemos que Jesús lo sabe todo. Acabamos de ver que tiene poder para alimentar a 5.000. ¿Por qué nos hace esto ahora? ¿Cuál es su propósito? Es una pregunta que muchas veces a mí me han dicho, no te la hagas. No te preguntes el por qué, simplemente aprende. Digo, es que el primer paso para aprender es preguntarte el por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué el Señor, sabiendo
la situación en la que me encuentro me ha puesto aquí. Hay como mínimo, una lección que Jesús quiere que aprendas. Pero si seguimos leyendo el versículo 28 al 31, dice, entonces Pedro lo llamó y le dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Yo no sé si soy el único, pero a mí «tienes tan poca fe» me ofende. No es que Jesús me ofenda, es que me humilla. Pedro tuvo la fe suficiente para caminar sobre el agua. Y yo creo que muchas veces comparamos caminar sobre el agua con cualquier cosa. Estaba caminando. Imaginároslo. Imaginad por un momento que veis a alguien caminar sobre el agua. No sé. Me parece una locura. Tiene la suficiente fe para caminar sobre el agua. Y va Jesús y le dice, es que tienes tan poca fe. Qué humillante. Poca fe tendrían los 11 demás que estaban en el barco, que ni salieron. ¿Por qué le dice a Pedro, tienes tan poca fe? La pregunta es, ¿qué es mucha fe entonces? ¿Qué es mucha fe? Si Pedro, caminando sobre el agua, tiene poca fe, ¿qué es mucha fe? Pues esto es trabajo de investigación. Solo hay un sitio en la Biblia en el que Jesús depende de la versión, maravilla, asombra con la fe de alguien. ¿Alguien lo acierta? El centurión. Vamos a leer. Gracias, qué guay. Yo no lo sabía. Mateo 8, 5. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano, un centurión, se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Jesús le dijo, iré a sanarlo. Y el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen, y les digo a mis esclavos hagan esto y lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que le seguían y les dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y sigue la historia. Y es una historia en la que da para 5 predicaciones. Pero ¿cuál es la diferencia entre el centurión y Pedro? ¿Por qué la fe del centurión asombra a Jesús y la fe de Pedro, que camina sobre el agua, es poca? Sí, eso es un agravante además. Pedro había visto más cosas. Entre otras cosas, acababa de alimentar a 5.000. El mismo día, no se había ido a dormir, que acababa de alimentar a 5.000 personas. Eso es una X en el expediente de Pedro. Mal. Porque duda. Duda. Exacto. Jesús le dice, ¿de qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y sabemos de qué dudó, porque lo dice la Biblia. Al ver el viento fuerte, se aterrorizó y dudó. Quizá pensó, que yo creo que es algo racional pensar, que era imposible que Jesús le salvara de esa situación. Era algo en cabeza de humano, era lógico pensar que ese era tu último paso. Al menos era guay porque era en el agua, pero era tu último paso. Hay 2 diferencias. Una es en cómo se refiere la primera vez Pedro y cómo se refiere la primera vez el centurión cuando se acercan a Jesús. Vamos a leer otra vez
versículo 5, creo que es el versículo 6, dice, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. El centurión se dirige a Jesús como Señor. El centurión no había visto lo de los panes y los peces. No había pasado. El centurión no había visto, habría oído. Quizá había estado presente en alguno de los milagros de Jesús, pero Pedro tenía mucho más historial con Jesús. Y es el centurión que se le acerca y dice, Señor, tengo un problema y tú lo vas a solucionar. En cambio, Pedro le dice, Señor, si eres tú, duda. Si eres tú, es muy guay el inglés porque tiene los 3 sís. Tiene el if. El if es el condicional. Si de verdad eres tú, necesito que me hagas caminar sobre el agua para creerte. Por eso tiene poca fe. Muchas veces pensamos que Pedro era el valiente. Pedro era el más aterrorizado de todos. Decía, entonces es un fantasma. Dice, para creerme que es Jesús, necesito yo caminar sobre el agua. Y eso es lo que el centurión no hace. El centurión dice, este es Jesús, es el Hijo de Dios. Y este, desde donde está, con tan solo una palabra va a sanar a mi criado. Pedro no era el valiente, Pedro era el aterrorizado. Pedro era el que necesitaba la prueba de que Jesús era poderoso. Centurión era el que tenía la certeza de que Jesús era poderoso. Esa es la primera gran diferencia entre el centurión y Pedro. Ahora bien, una vez Pedro sale de la barca, hay otra diferencia con el centurión. Y la han dicho por aquí. Pedro no confía plenamente en Jesús. Las dificultades son adversas para los dos. Uno está, quizá más complicada para Pedro, uno está caminando sobre el agua con vientos fuertes, olas fuertes, caminando sobre el agua, y otro tiene a una persona importante para él, paralizado y sufriendo terriblemente, pues me imagino que gritando o horroroso. Pero la diferencia es que el centurión tiene la confianza puesta en la persona de Jesús. Pedro tiene la confianza puesta en las circunstancias. Cuando las circunstancias son fáciles, Jesús puede hacerlo. Cuando las circunstancias son difíciles, todos dudamos, ¿verdad? Con lo cual Pedro no es el tonto. Pedro soy yo. Pedro soy yo. En todos los sentidos. Yo también muchas veces le pido una prueba de poder al Señor. Señor, por favor, enséñame que estás conmigo. No le pido que me haga caminar sobre el agua porque no me atrevo. No soy como Pedro. Pero a veces desconfío y digo, Señor, por favor, haz algo que yo vea que tú estás ahí. Cuando lo que debería decir es, Señor, estás ahí, haz esto. Por favor. O sea, no le vas a mandar a Jesús, haz esto. Creo que me habéis entendido. Señor, por favor, cura al paralítico. En cambio, nosotros hacemos siempre como Pedro. Siempre. Casi siempre. Dificultades difíciles, en tormentas agitadas, en momentos en el que incluso nuestra vida está amenazada, siempre dudamos. Y hablaré en primera persona para que nadie se ofenda. Siempre dudo de si Jesús tiene suficiente poder para arreglar la tormenta. Y si no tiene suficiente poder para arreglar la tormenta, suficiente poder para sostenerme a mí en el agua. Siempre dudamos. Esa es la diferencia entre el centurión, entre la mucha fe y la poca fe. Con lo cual, habiendo visto lo que es la mucha fe, la poca fe, ¿cuál fue el fallo de Pedro? Los fallos de Pedro. ¿Qué es lo que Jesús les quería enseñar a los discípulos? ¿Qué es por lo que les hace pasar? ¿Por qué? ¿Por qué obliga
o dirige a sus discípulos a una casi muerte segura. Y encima tarda en llegar. ¿Qué es lo que pretendía Jesús? Y lo que pretendía Jesús en ese momento era, obviamente me imagino que los discípulos, después de eso la vida por completo cambia. Pero para mí, o en mi vida, la enseñanza más clara de este texto es de la fe, de lo que habéis dicho, la confianza. Muchas veces he escuchado predicaciones diciendo que Pedro tenía mucha fe y el versículo lo desmiente. He escuchado predicaciones de que tenemos que caminar sobre el agua como Pedro. Digo, no. Lo que tienes que hacer es quedarte en la barca, confiar en Jesús y seguir. Hay un detalle importante. ¿Cómo acaba la historia? Dice, entonces los discípulos, una vez lo rescata, los discípulos, al entrar en la barca, le dicen, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Siguiente versículo, el 34, dice, después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Dice, ¿y la tormenta? Es que da igual. Ya estaban con Jesús. Es que la Biblia ni se molesta en decir si cruzaron con o sin tormenta. El autor de esto omite las circunstancias cuando has puesto la confianza y la adoración en la persona correcta. Y ese es un efecto que crea Jesús con los discípulos. Una vez Jesús se sube a la barca, no sabemos si la tormenta sigue, no sabemos si la tormenta para, pero nos da igual. Pero nos da igual. ¿Por qué? Porque ahora sí sabemos que Jesús es suficientemente poderoso. Y eso debe ser una realidad en nuestras vidas. Todos somos Pedro, todos necesitamos pruebas, todos saldríamos a, por favor, hazme caminar sobre el agua, entonces te creo. Y una vez te rescata y reconoces que Él es el verdadero Hijo de Dios, poderoso para salvarte, lo subes a tu barco y entonces ya cruzas el lago. ¿Por qué? Porque la lección está aprendida. La tormenta ha surgido efecto. Lo que Jesús te quería enseñar, lo has aprendido. Y entonces es cuando estás preparado para cruzar el lago y seguir en la dirección que Jesús te ha dado. Tengo aquí para repasar, uno apuntaos por si en algún momento me he perdido o he perdido a alguien, repasar algunos de los detalles o cosas, enseñanzas que tengo, que hemos podido sacar de este pasaje. La primera que he dicho ha sido que hay pruebas en las que Jesús nos envía y estamos bajo su control en esas pruebas. La segunda que he dicho es que el tiempo de Dios no está diseñado para aliviarnos, sino para enseñarnos en la fe. Por eso llega en la cuarta vigilia, si no llegaría en la primera. Otra de las que he dicho es no dudes nunca, nunca del mandato del Señor. Nunca se contradice. Si hay una tormenta, ni el Señor se ha equivocado, ni tú has escuchado mal al Señor. Aprende de la tormenta y sigue hacia el camino. No debemos necesitar caminar sobre el agua. No debemos necesitar una demostración de poder para confiar en Jesús. Debemos hacer como el centurión, ahorrarnos el paso de casi ahogarse que tuvo Pedro y hacer como centurión, acercarte a Jesús, reconocerle el poder, la autoridad y seguir. Y por último, si nos vemos caminando sobre el agua, si hemos cometido el primero de los dos fallos de Pedro, como Pedro, todavía estamos a tiempo de poner nuestra absoluta confianza y adoración en Jesús
para cruzar la tormenta. Todavía estamos a tiempo, aunque estemos ya expuestos sin barca, sin nada en la tormenta. Todavía estamos a tiempo de subir a Jesús a nuestra barca. Que Él reflote nuestra barca, que Él reflote nuestras vidas y poder seguir adelante en el camino que el Señor nos ha marcado. Creo que es importante el tener claro todas estas cosas, porque afectan en mi vida de manera directa. Cuando me encuentro un problema, ¿cómo lo afronto? Y lo afronto de mil maneras. Y muchas veces, pese a que hoy estoy compartiendo esta enseñanza que yo me llevé, muchas veces yo sigo siendo el que intenta buscar las soluciones por sí mismo en el problema. Sigo siendo el que necesita una prueba de poder para confiar en el Señor. Sigo siendo el que duda de si el Señor es capaz. Pero lo correcto, no porque a Dios no le guste, no porque a Dios le guste, sino lo bueno para tu vida, lo que te va a hacer triunfar en la tormenta, es acudir primero al que es poderoso, reconociéndole el poder, la autoridad sobre la tormenta. Espero de verdad que este pasaje, que yo nunca había intentado visto desde este punto de vista, os enseñe, os toque lo mismo que me tocó a mí. Voy a orar para acabar. Señor, te doy muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir esta enseñanza que me diste en su momento. Te doy muchísimas gracias porque has puesto a alguien, porque eres alguien poderoso, eres alguien con autoridad sobre todas las cosas. Toda la creación es tuya y nada va a poder separarnos de tu amor, Señor. Gracias por eso y gracias porque podemos tener la confianza plena 100% de que siempre vas a sacarnos de nuestros problemas a su debido tiempo, con su debida enseñanza. Pero siempre vas a sacarnos de los problemas. Y si no nos sacas de los problemas, siempre nos sostienes durante los problemas. Te doy las gracias porque podemos vivir con esa tranquilidad y con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te doy las gracias por cada una de las personas que hoy estamos aquí y de verdad toca todos nuestros corazones para que este texto, este pasaje y esta enseñanza sean una realidad presente en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén.